Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es María, estos son Joyas Auténticas y bueno, los invito a tener una palabra de oración para empezar este estudio. Bondadoso Padre en los cielos, pido que perdones mis pecados, que me concedas tu Santo Espíritu para que no sean mis palabras, sino sean tus palabras, y que nos acompañe y también que bendigas las personas que van a ver este tema, que las visites con tu Santo Espíritu y que sea para la edificación y la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos otra vez. Este estudio que voy a tener aquí, yo lo titulé con un versículo bíblico que está en Proverbios 28:9 y dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley, pero bienaventurado el que guarda la ley. Y bueno, la profeta dice que no hay mejor manera de combatir el error sino presentar la verdad. Y por un tema que vi en las redes sociales, en un ministerio, que habla sobre el método de hermenéutica, ese tema es titulado Hermenéutica y Hermenéutica Contexto, y allí interpretan dos versos de la Biblia. Uno es este, Proverbios 29, 18, donde dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. Y otro que está en Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y en el tema ellos dan una interpretación que es errónea, que es una interpretación humana, y esta interpretación la sacan con métodos que no son métodos bíblicos para estudiar la Biblia, como el método divino que está en Isaías 28 del 9 al 13, que dice reglón tras reglón, un poquito allí, otro poquito allá, línea sobre línea, y que dice que este es el reposo, dar reposo al cansado, y el reposo tiene que ver con el refrigerio. En otra Biblia lo traduce como refrigerio, y refrigerio es la lluvia tardía. Entonces, estudiando con este método divino, podemos podemos recibir la lluvia tardía y podemos librarnos de estas interpretaciones de ese método hermenéutica, contexto, y el método que ellos usan de comparar y contrastar, porque hermenéutica viene de Hermes. Hermes es un dios de la mitología griega que no tiene nada que ver con la Biblia, y en algunas investigaciones que he hecho dice que este es también el dios de la palabra, el que coge la palabra y la maneja de tal manera que le da una interpretación que no es la interpretación divina que está allí, y por lo tanto van a interpretar estos versos con ese método, con una interpretación privada, una interpretación humana, de la cual Dios dijo que teníamos que cuidarnos, porque en Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versos del 19 en adelante, 19 al 21, nos aconsejan
Tenéis también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no escribieron lo que ellos quisieron, sino que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los profetas escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, por lo que no nos es lícito darle una interpretación privada a ninguna parte de la Biblia, porque toda la Biblia es una profecía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero hay unos libros especiales que son proféticos, que son para los tiempos. Hay unos libros especiales proféticos también, por supuesto, que son para los tiempos del fin, que son Daniel y Apocalipsis. Pero ninguna parte de la Biblia es de interpretación privada, sino que el deber de cada ser humano es de encontrar la interpretación divina que está allí en la misma palabra inspirada de Dios, o sea que la Biblia se interprete a sí misma, y lo podemos hacer cuando la estudiamos con el método divino. Isaías 28, del 9 al 13, dice: ¿a quién se le enseñará ciencia o a quién se le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque reglón tras reglón y línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues les será reglón tras reglón, línea tras de línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean enredados y presos en la verdad. Y así es que vamos a estudiar la comprensión de estos dos versos, Proverbios 29, 18, y también vamos a estudiar Oseas 4, 6, estudiando como la Biblia dice, un poquito aquí, otro poquito allá, para encontrar qué es lo que quiere decir el Señor, porque lo que decía ese tema que yo vi, que le estaba dando interpretación humana, es por qué Dios paralelaba la profecía con la ley de Dios. Entonces vamos a encontrar la interpretación divina aquí, y cuando encontremos la interpretación divina, pues sabemos que esa es la verdadera interpretación, y solo los que estemos buscando la verdad y la dirección de Dios, solo podamos decir amén. Así que para eso yo coloqué unas citas tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, y tenemos aquí la primera cita que voy a leer, que está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 492, y bueno, voy a leer como una parte, no voy a leer tanto, pero voy a leer una parte de la cita para no demorarme tanto, y las partes que más enfoquen el tema que estamos estudiando. Y tenemos aquí que dice: cuando Cristo vio las multitudes que se habían reunido alrededor de él, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Cristo vio la enfermedad, la tristeza, la necesidad y degradación de las multitudes que se agolpaban a su paso. Le fueron presentadas las necesidades y desgracias de la humanidad, de todo el mundo. En los encumbrados y los humildes, los más honrados y los más degradados, veía almas que anhelaban las mismas bendiciones que él había venido a traer,
almas que necesitaban solamente un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. Almas que necesitaban un conocimiento de su gracia. La gracia de Dios es el conocimiento de su palabra. Y su palabra es profecía. Pero en esa profecía que tenemos en la Biblia, tenemos profecías para las necesidades de cada época. Por lo tanto, deben haber profecías allí para las necesidades de esta época actual que estamos viviendo. Y esas almas estaban sin pastor cuando Cristo vino. Y él veía en esas almas que estaban que estaban necesitando el conocimiento de su gracia que él había venido a traer. Y eso era lo que ellas necesitaban, un conocimiento de su gracia para llegar a ser súbditos de su reino. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces vemos que estas ovejas estaban esparcidas, o lo que ellas necesitaban era el conocimiento de su gracia. El conocimiento es la profecía para las necesidades actuales, porque sabemos muchas de las pasadas, para las necesidades pasadas, pero necesitamos las profecías, lo que Dios ha revelado para el tiempo presente. Debemos saber estudiar la Biblia para aplicar los mensajes proféticos que están allí a nuestra época actual. Y las multitudes, pues ahorita el pueblo está desenfrenado porque le falta ese conocimiento de la gracia de Dios. Es lo que ellos necesitan y están buscando para llegar a ser súbditos. Por eso es tan importante entender bien los versos, porque según como ellos estaban explicando el tema, decían que toda la Biblia era una profecía, y que la ley de Moisés, el Pentateuco, eso era la ley, pero la ley son los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, y lo vamos a ver acá. Y están relacionados con esos versos, porque son las características que debe tener el pueblo de Dios. Son las características con las que Dios relaciona a su pueblo, como está escrito en como está escrito en Apocalipsis 12:17, que dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía. Entonces, las características del pueblo de Dios, del remanente de los últimos días, son los que guardan los mandamientos de Dios, y por lo tanto, por guardar los mandamientos de Dios, Dios les da su Espíritu Santo que se manifiesta a ellos y les abre un aumento de conocimiento de las profecías para este tiempo. Entonces tienen el espíritu de profecía. Por eso el uno está relacionado con el otro. Y si nosotros decimos: no, es lo que escribió Moisés en el Pentateuco, la Biblia es toda una profecía, pero no sabemos aplicar los mensajes de la Biblia que son específicamente para estos últimos días, quedamos como si estuviéramos en la mitad del mar, en un bote y sin brújula. Quedamos sin saber en dónde estamos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni cuánto nos falta. Entonces vamos a entender bien esto
aquí que las multitudes estaban desenfrenadas, o sea, sin pastor, porque no tenían lo que Dios quiere darnos, un conocimiento de su gracia, un conocimiento de sus verdades, de sus mensajes para cada época, aún para la nuestra. Y si llegáramos a recibir eso, es lo que necesitamos para llegar a ser súbditos del reino de Dios. Lucas 11:28, y él le dijo: más bien bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Siempre la palabra de Dios está relacionada con guardarla, con obedecerla. Los mandamientos son palabra de Dios y debemos obedecerlos, porque el que obedece los mandamientos recibe las promesas, y recibe las promesas de que Dios se manifestará y le dará poder para entender el aumento de conocimiento que está en Daniel 12:4. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento se aumentará. Habrá un conocimiento y ese conocimiento está relacionado. Ese conocimiento es la manifestación gloriosa del poder de Dios. Vamos a ver, para entender una de las formas de estudiar la Biblia que nosotros utilizamos, es interpretar correctamente las palabras, porque al interpretarlas correctamente podemos discernir la influencia que tienen estas palabras, que tienen estas palabras en el texto. Entonces, aquí en Lucas 11:28 dice: más bien bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Vamos a ver entonces acerca de la influencia de la palabra allí en ese verso. Y palabra viene de logos, de una palabra griega que su número es 3004. Dice: algo dicho, incluido pensamiento. Y hay una cita de la hermana White que dice que la palabra, que Cristo era para el Padre lo que la palabra es para el pensamiento. Y dice: por implicación, tema, sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo, por extensión, cálculo, específicamente con el artículo en Juan, la expresión divina, es decir, Cristo. Entonces la palabra es la expresión divina y es decir, Cristo. Así que Cristo Jesús es para el Padre lo que la palabra es para el pensamiento, es decir, Cristo. También dice, tenemos allí la palabra, se relaciona también con la palabra noticia, palabra, plática, pleito, predicar. El Evangelio son noticias nuevas, las buenas nuevas, eso es el Evangelio. Predicar, pregunta, propuesta, razón, sentencia, trato, verbo, palabra y verbo también son lo mismo. Arreglar, asunto. Y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, en el principio era la palabra y la palabra era Dios. Asunto, cosa, decir, derecho, dicho, discurso, doctrina, evangelio. Exhortar, la fama, frase, hablar, hecho, mensaje. Entonces es el mensaje del evangelio eterno. Como dice Apocalipsis: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, lengua y pueblo. Entonces este evangelio eterno, ¿de qué se trata el evangelio eterno? Voy a adelantarles, pero más tarde voy a leer citas que van a apoyar lo que estoy diciendo acá. El evangelio eterno, como está en Mateo
capítulo 1, verso 1, dice, principio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y aplicando el método de estudiar, nos saltamos a otro poquito allá en ese mismo capítulo de Marcos 1, pero a los versos 14 y 15, donde dice que Jesús vino a predicar el Evangelio y empezó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos, porque el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y en el libro del deseado de todas las gentes, en el capítulo 23, el tiempo es cumplido, dice la nota predominante del Evangelio de Cristo. Empieza así en la página 199, en el último párrafo. La nota predominante del Evangelio de Cristo, tal como Cristo lo daba, se basaba en la profecía. El tiempo que él declaraba cumplido eran las 70 semanas que están predichas en Daniel 9, del 24 al 27, que dice 70 semanas están determinadas para su pueblo, y empieza a decir desde cuándo empiezan esas 70 semanas, cuántos años es lo que significan y cuándo termina. Entonces Jesús empezó a dar su evangelio con la profecía. Así que el evangelio eterno es la profecía, y ese evangelio eterno es el que produce dos tipos de adoradores. Los que reciben el mensaje adoran a Dios, y los que no lo reciben, lo rechazan, son otros adoradores, que son los que se oponen a Dios. Produce esos dos tipos de adoradores. Entonces tenemos en Juan 13:17 que dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, si sabemos los mandamientos, si sabemos el mensaje, la profecía, seremos felices si los obedecemos. Principalmente en la promesa, que si guardamos los mandamientos, y eso está también en Juan 14, que dice que si guardáis los mandamientos, yo le amaré, mi Padre le amará y yo lo amaré, y les daré otro consolador y me manifestaré a él. Cuando Dios se manifiesta, es una manifestación gloriosa del poder de Dios y un aumento de conocimiento. El Espíritu es el que inspiró a los profetas. Por eso dice, la profecía no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios no hablaron lo que ellos quisieron, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si guardamos los mandamientos, nos darán el Espíritu Santo y Él nos hará entender el conocimiento para las épocas pasadas y para el nuestro también, para nuestra época también. Y dice, aquí está, dice Juan 13:17, pero tenemos aquí esta parte donde dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Entonces estará con nosotros porque obedecemos su palabra y se manifestará a nosotros y nos hará entender las profecías, su gracia, que su conocimiento, que su gracia, el mensaje profético para este tiempo. Dios ama al obediente como a su propio Hijo. Esto está en la carta 11A de 1894.
Dice, el creyente puede dar testimonio en su vida y carácter de que Dios ama al instrumento humano que obedece sus órdenes, como ama a su Hijo. Cuán admirable es esta afirmación, casi va más allá de la comprensión de la mente finita. La sabiduría, vamos a leer de la Review and Herald del 23 de marzo de 1897. Dice, la sabiduría divina ha señalado el plan de salvación, la ley de acción y reacción. O sea que si conocemos el plan de salvación, tenemos que entrar en acción en ese plan, en la parte que Dios dejó para nosotros. Y después de que hagamos la acción, viene la reacción a haber actuado de esa manera. Lo que hace que la obra de beneficencia sea en todos sus aspectos una doble bendición. Dios podrá haber cumplido su objetivo en la salvación de los pecadores. Dios podría haber cumplido su objetivo en la salvación de los pecadores sin la ayuda del hombre, pero él sabía que el hombre no podía ser feliz sin desempeñar una parte en la gran obra de redención. Nuestro Redentor trazó el plan de utilizar al hombre como su colaborador para que éste no perdiese los benditos resultados de la bendición, de la benevolencia. Y una siguiente cita que está aquí en el deseado de todas las gentes, en la página 623 y 624, dice, los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Y él volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu dijo, se manifestaría a ellos. Entonces, por el Espíritu es que se manifiesta el entendimiento de Cristo en nosotros. Y recuerden que Cristo es la palabra o el verbo, porque dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo que estamos hablando, que es Juan capítulo 1, y estoy hablando los primeros versos, el verso 14 dice, y aquel verbo o aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, esta palabra, este verbo, es la palabra de Dios. Y cuando ni los discípulos que anduvieron con Cristo comprendían, todavía comprendían en su sentido espiritual las palabras de Cristo. Así que Cristo volvió a explicarles su significado. Y por el Espíritu dijo, se manifestaría a ellos. O sea que si guardamos los mandamientos, Él nos dará su Espíritu y su Espíritu nos hará discernir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, el aumento de conocimiento que dice Daniel 12:4, en aquel tiempo el conocimiento se aumentará. El conocimiento para este tiempo habrá una ampliación, una manifestación gloriosa del conocimiento de Dios, que si somos obedientes a sus mandamientos, por eso es que él relaciona el verso 29-18, sin profecía, sin el conocimiento de Dios, que es la profecía para el mensaje profético para cada tiempo, el pueblo se desenfrena, pero en el que guarda sus mandamientos, ese es feliz, ese es bienaventurado, porque el Espíritu Santo vendrá y Jesús se manifestará con su Espíritu Santo en ellos y Él les hará entender el significado del aumento de las profecías para este tiempo. Y sigue diciendo la cita, el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y las que nos pertenecen a esta última generación. Como dice la Biblia, que los profetas escribieron más para nosotros que para el tiempo de ellos. El Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Ya no diréis, no puedo comprender, ya no veréis oscuramente como por un espejo. Podréis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Los discípulos habían de dar testimonio de la vida y obra de Cristo. La vida y la obra de Cristo es una profecía desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Porque desde el libro del Génesis, cuando Dios hizo la luz, esa luz es el conocimiento de la palabra. Antes de hacer al hombre, porque la hizo el primer día. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y separó Dios de las tinieblas, y vio Dios que la luz era buena, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, si fue el primer día, esa luz no fue el sol y la luna ni las estrellas, porque dice en el verso 14 del libro del capítulo 1 de Génesis, el verso 14 en adelante, dice que en ese día, en el verso 14 dice que Dios hizo allí las dos grandes lumbreras, y también hizo las estrellas y las puso en el firmamento, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Así que el sol, la luna y las estrellas fueron hechas el cuarto día. Por lo tanto, la luz que hizo el primer día no era la luz del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. La Biblia, estudiándola como Dios dice, nos manda a leer 2 de Corintios 4:6. Y allí en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones a través del conocimiento de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Entonces la luz que hizo el primer día fue el conocimiento de su Hijo Jesucristo, y nos dio allí la profecía del plan de salvación para que la conociéramos, y nos prometía en ese conocimiento de su Hijo Jesucristo que iba a venir, se iba a hacer hombre, iba a pagar por nuestros pecados, y que iba a resucitar e iba a ser sumo sacerdote para interceder por los que se arrepientan y vuelvan a la reconciliación con Dios. Entonces, todo eso fue profetizado desde el primer día. Jesús no había venido, pero cuando hizo ese conocimiento, en ese conocimiento nos estaba prometiendo que Jesús iba a venir en el primer día. Es la sabiduría más antigua que el hombre, porque el hombre fue hecho en el día sexto. Y eso lo dice allá en los últimos versos del capítulo 1 de Génesis, cuando hizo al hombre desde el verso 26 de Génesis 1, le asigna su alimentación y etcétera, y dice, y vio Dios que era bueno, y fue el sexto día. Así que el hombre fue hecho el sexto día, pero el primer día Dios hizo el conocimiento de su Hijo Jesucristo, del plan de salvación, y eso es una profecía. Así que dice, los discípulos habían de dar testimonio de la vida y obra de Cristo. Eso es toda una profecía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por sus palabras, Él habría de hablar a todos los pueblos sobre la haz de la tierra. Pero en la humillación y muerte de Cristo iban a sufrir gran prueba y chasco, porque no entendieron completamente que todo lo que sucedió en la humillación y muerte de Cristo era parte de esa profecía, que Él iba a venir en humillación, y que iba a morir de la peor manera, con los peores sufrimientos en una cruz, y que Él no tenía por qué pagar eso. Eso que Él
sufrió y pagó en la cruz era lo que nosotros teníamos que pagar, pero Él lo pagó por nosotros. Y ellos no entendían que tenía que morir, así que cuando murió en la cruz y fue sepultado, ellos estaban chasqueados. Por eso dice, por sus palabras él habría de hablar a todos los pueblos de la tierra. Por sus palabras, por la palabra de Cristo, él había de hablar a todos los pueblos sobre la haz de la tierra, pero en la humillación y muerte de Cristo iban a sufrir gran prueba y chasco, a fin de que después de esto la palabra de ellos fuera exacta. Así que después del chasco, los discípulos entendieron y la palabra de ellos no fue palabras ni interpretaciones de hombres, ni comparar y contrastar, ni hermenéutica, sino la palabra de Dios exacta con el estudio que como nos manda a estudiar la Biblia y la interpretación divina. Jesús prometió respecto al Consolador, os recordará todas las cosas que os he dicho. Esa cita deseada de toda la gente, ya lo dije anteriormente, 623, 624. Y tenemos otra cita acá que está en Hechos de los Apóstoles, página 70, y dice, ¿cuál fue la fortaleza de los que en tiempos pasados padecieron persecución por causa de Cristo? Consistió en su unión con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. Esa es nuestra fortaleza, con Dios, con el Espíritu Santo y con Cristo. La plenitud de la deidad. El vituperio y la persecución han superado a muchos de sus amigos. Han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba como cuando padece afrenta por la verdad. Yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando padecemos afrenta por la verdad, por el mensaje profético, por la verdad presente, la de para este tiempo, entonces dice, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A través de quién se manifiesta? A través del Espíritu Santo. Manifestar tiene que ver con la manifestación gloriosa de Dios, que es aumento de conocimiento. Daniel 12:4. En aquel tiempo, en el tiempo del fin, el que estamos viviendo, la gente correrá de aquí para allá buscando el conocimiento y la ciencia o el conocimiento se aumentará, las profecías se aumentarán. Solamente voy a dejar hasta ahí. Eso está en Hechos de los Apóstoles, página 70. Tenemos otra cita para apoyar nuestro estudio. Todo es con una así dice Jehová. Esta cita es larga y está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Vamos a tratar de leer las partes más importantes. Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 109 y la 226. Así que vamos a comenzar y dice, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional. Queremos que Dios se manifieste. Queremos no estar desenfrenados, sin profecía. Entonces tenemos una promesa. Obedezcamos los mandamientos, porque el que obedece los mandamientos, Dios nos amará y se manifestará a nosotros a través del Espíritu Santo, y esa manifestación es aumento del conocimiento, del mensaje que necesitamos para este tiempo. Y por supuesto que ese mensaje concuerda con el mensaje de las fechas pasadas, pero hay cosas que entender de las presentes también. Entonces dice aquí, la condición es obedecer los mandamientos. Entonces nos dará el Espíritu Santo, que es el que nos hace entender su palabra profética y el mensaje presente, el aumento de conocimiento para nuestro tiempo.
Por eso dice, el cumplimiento de las promesas de Dios es condicional y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo me manifestaré a él. Aquellos que presentan sus peticiones a Dios invocando su promesa mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová, invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. Entonces, interpretan con hermenéutica, con el método de comparar y contrastar, no con el método divino, dan interpretaciones humanas, pero lo están diciendo que lo están haciendo en el nombre del Señor y hasta oran en el nombre del Señor, y de esa manera dice que están insultando al Señor, que están insultando a Jehová. Dice, pero no hacen, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por Él. La promesa es, si estuvieres en mis palabras y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será dicho. Si estuvieran mis mandamientos en vosotros y los obedecieres, pidamos todo lo que creamos y os será dicho, y os será hecho. Por eso el espíritu de profecía dice que el obediente es capaz de mover el poderoso brazo de Dios. Y Juan declara, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Entonces le hemos conocido ¿a quién? A Jesús, a la luz que Dios hizo el primer día, la cual es esa luz que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el conocimiento de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Le conoceremos. Sí, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, no estudia la Biblia como la misma Biblia dice, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, en el amor de Dios está verdaderamente perfecto. Tiene el carácter del Señor. El gran propósito de Dios al llevar a cabo sus providencias es probar a los hombres, darles la oportunidad de desarrollar el carácter. Las pruebas y los chascos vienen para que en esas pruebas y en esos chascos desarrollemos el carácter de Dios. Así él prueba si son obedientes o desobedientes a sus mandamientos. En cada prueba debemos continuar nuestra integridad con Dios, continuar siendo obedientes a sus mandamientos para salir triunfantes de las pruebas. Las buenas obras no compran el amor de Dios, pero revelan que poseemos ese amor. Si rendimos a Dios nuestra voluntad, no trabajaremos a fin de ganar el amor de Dios. Su amor, como un don gratuito, será recibido en el alma y por amor a Él nos deleitamos en obedecer sus mandamientos. Hay dos clases de personas en el mundo de hoy y tan solo dos clases serán conocidas en el juicio: la que viola la ley de Dios y la que la obedece. Cristo da la prueba mediante cuál se ha de comparar nuestra lealtad o deslealtad. Si me amáis, dice Él, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él a través de su Espíritu. Y ese Espíritu es aumento de conocimiento de las profecías para este tiempo.
Y la prueba de que le amamos es que guardamos sus mandamientos. Esa es la prueba. Por esa ley seremos juzgados. Y tiene que ver con el conocimiento, porque si guardamos los mandamientos, Él nos da su Espíritu Santo. Se manifiesta a través de nosotros. Se manifiesta a través de su Espíritu Santo en nosotros, que nos va a hacer entender el conocimiento de Él mismo, de su palabra, de su vida y su palabra, porque Él es la palabra. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, porque son los pensamientos del Padre, y Él es la expresión de los pensamientos del Padre. Si guardares mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, pero es lo que yo les decía, que es la obediencia a los mandamientos lo que nos hace que el Señor se manifieste a través de su Santo Espíritu en nosotros y podamos entender el mensaje, la verdad para este tiempo, la profecía, para que no seamos un pueblo sin profecía que se desenfrena. Por eso esa es la relación que tiene la profecía con los mandamientos, con la ley de Dios. Y no es no la interpretación humana que le están dando este ministerio, donde le da una interpretación humana con el método de comparar y contrastar, donde te dejan en la Biblia, pero sin saber una definición divina, una interpretación divina, sino interpretación humana, y ahí te dejan como un náufrago en el mar, sin brújula, que no sabe en dónde está, ni de dónde viene, ni a dónde va. Vamos a leer aquí otra cita que encontramos en Testimonios para los Maestros. Y dice, precisamente antes de dejarlos, Cristo les dio a sus discípulos la promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que Cristo se manifiesta a nosotros y nos hace entender su palabra, que es la profecía, es toda la palabra de Dios, pero que hay que saber aplicar cada mensaje profético para la época que le corresponde. Y hay un mensaje profético para nuestra época actual y hay que saberlo aplicar y saberlo entender. Entonces dice, precisamente antes de dejarlos, Cristo les dijo a sus discípulos Cristo les dio a sus discípulos la promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado. ¿Y con qué empezó Jesús su ministerio? Principio del Evangelio de Jesús, dice Marcos 1:1. Y dice, Jesús vino e inició su ministerio diciendo, arrepentidos y convertidos porque el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Y el deseo de toda la gente dice que el tiempo que él declaraba cumplido, que el evangelio tal como Cristo lo daba, se basaba en la profecía, y que el tiempo que él declaraba cumplido era el tiempo de las 70 semanas, que son 490 años, que están en el capítulo 9 de Daniel, versos 24 al 29. O sea, empezó su evangelio con la profecía. Y con la profecía decía cómo se había cumplido en él ese evangelio cuando entró a la sinagoga a leer el libro de Isaías y dice que él será enviado para curar a los enfermos, para
para consolar a los entristecidos, para dar vista a los ciegos. Y cuando terminó de leer, cerró el libro y dice, hoy, en este mismo día, esta palabra se está cumpliendo ahorita delante de los ojos de ustedes. Estaba dándoles el mensaje profético para ese tiempo. Siempre fue ese el Evangelio de Jesús, el mensaje profético para la época que estaban viviendo. Vamos a saltarnos al siguiente párrafo que dice, la muerte entró en el mundo a causa de la transgresión, pero Cristo dio su vida para que el hombre tuviera otra oportunidad. Él no murió en la cruz para abolir la ley de Dios, sino para asegurarle al hombre un segundo tiempo de gracia. No murió para que el pecado llegara a ser un atributo inmortal. Murió para asegurar el derecho a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Sufrió plenamente la sanción que merecía el quebrantamiento de la ley por parte del mundo entero. Esto lo hizo no para que los hombres continuaran en la transgresión, sino para que reanudaran su lealtad y guardaran sus mandamientos, y guardaran los mandamientos de Dios y su ley como a la niña de su ojo. Testimonios para los maestros 65 y 134. Así que Cristo, habiendo pagado por nosotros, con su muerte pagó el derecho de nosotros salir de ese mundo oscuro, de violar los mandamientos y reconciliarnos con Dios y venir a la obediencia de sus mandamientos. Entonces todas las otras promesas de entender su palabra y de entender el aumento de conocimiento y de entender la profecía y no desenfrenarnos por falta de la profecía, será cumplido en nuestras vidas. Romanos 10, 13, 15 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Tenemos que tener el Espíritu Santo que nos lo diga, que nos lo haga discernir su palabra para creer en ella e invocarlo. ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Tenemos que los que el Espíritu Santo nos ha dado esta bendición de obedecer y nos ha ayudado a discernir, tenemos que ir y predicar otra vez. Dar la palabra profética a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero esos que van a predicar la palabra profeta tienen que haber comido el librito. El librito es el aumento de conocimiento de la profecía que se manifiesta a los que obedecen los mandamientos. Y ellos tienen que ir a predicar. ¿Cómo pues? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que prepararnos y obedecer para decir, como dijo Isaías, heme aquí. Contestarle cuando él diga, ¿a quién enviaré por nosotros? Y que podamos decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas nuevas, el evangelio eterno, el evangelio de las cosas nuevas, de la verdad presente para el tiempo en que estamos viviendo. Como les predicó Jesús la verdad presente a los discípulos y a la gente de ese tiempo en que él vivió. La rueda de la providencia se mueve lenta pero seguramente. No sabemos cuán pronto el Señor dirá, hecho es, su venida se acerca. Pronto se habrá terminado para siempre nuestras oportunidades de trabajar. Solo se nos permitirá laborar durante un poco más de tiempo. Hermanos míos, entonces tenemos apenas un poquito, ya ese tiempito que ella decía ahí, el espíritu de profecía, ya ella decía un poco más. Para nosotros nos queda muy poco, una mínima parte, y debemos obedecer los mandamientos y pedirle que el Señor se manifieste y nos haga entender la verdad presente y dar un mensaje certero al mundo, interpretar los dos versos con la interpretación profética, que es
sin profecía un pueblo se desenfrena, y que para usted entender la profecía tiene que obedecer, obediente a los mandamientos de Dios, para que Él se lo manifieste ese conocimiento a través de su Espíritu Santo. Las líneas de trabajo que deben de instituirse, dice que esas líneas de trabajo requerirán a hombres y mujeres de sabiduría y oración, hombres y mujeres que lleven adelante la obra etapa en etapa, seguramente inteligentes, esforzando y orando. Etapa en etapa, es como la línea de Cristo, dio el mensaje presente para ese tiempo. Eso debe repetirse en la línea de los reformadores, en la línea de los mineritas y en nuestra línea también. El muro más elevado se construye colocando un ladrillo sobre otro ladrillo, y un copo sobre otro copo producen la nieve más profunda. Unas profecías del tiempo de Noé, otras profecías del tiempo de Moisés, que eran para ese tiempo, verdad presente en esos tiempos. Otra profecía para el tiempo de Cristo, su verdad presente en el tiempo de Cristo. Otra profecía para el tiempo de la línea de los reformadores. Nuestra profecía es el último de los ladrillos, y eso construirá el muro más elevado. Y la de nosotros tiene que concordar desde allá, desde los primeros eslabones de la cadena profética. Una perseverancia interrumpida en el bien hacer debería ser nuestro lema. Perseverar en el bien hacer. Deberíamos realizar esfuerzos perseverantes y avanzar paso a paso. No detenernos, porque la profecía no se detiene hasta que haya sido acabada la carrera y hasta que hayamos ganado la victoria. Quiera Dios que estemos allí. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad, la ley de los mandamientos, dice Santiago 1:25, y que persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será el que guarda los mandamientos, este será dichoso, porque el Espíritu Santo se manifestará a él y le hará entender la verdad para el tiempo en que él está viviendo. En aquel tiempo, la interpretación divina para ese tiempo, el mensaje para ese tiempo. En aquel tiempo el pueblo de Israel era fiel a Dios, y mientras siguiera obedeciendo a su ley, ningún poder de la tierra o del infierno había de prevalecer contra él. Al quebrantar Israel los mandamientos de Dios, se separó de él y fue abandonado por el poder del destructor. Al quebrantar los mandamientos, se separa de Dios, tampoco va a entender el mensaje, se desenfrenará y será quebrantado por el enemigo. Dice acá, desde los tiempos más remotos, la historia del hombre, de la historia del hombre, Satanás se esforzó por engañar a nuestra raza. El que había promovido la rebelión en el cielo desea inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Adán y Eva habían sido perfectamente felices mientras obedecieron a la ley de Dios. Cristo mismo venía a enseñarlos. Los ángeles venían a hablarles, les revelaban su palabra, su profecía, el conocimiento de Dios. Y esto constituía un testimonio permanente contra el aserto que Satanás había hecho en el cielo, de que la ley de Dios era un instrumento de opresión y contraria al bien de sus criaturas. Pero dice, y vale leer este pedacito, que Satanás los envidiaba. Dice, además la envidia de Satanás se despertó al ver la hermosísima morada preparada para la inocente pareja. Resolvió hacer caer a esta pareja. Una vez separada de Dios y arrastrada bajo su propio poder, pudiese él apoderarse de la tierra y establecer allí su reino en oposición al Altísimo. Eso fue lo que hizo, y entonces el mundo así caído en las manos de Satanás no puede comprender el conocimiento, las profecías, los mensajes que están allí para cada época.
dice, dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven. Vamos a leer un poquito de más arriba. Dice, si Eva hubiese rehusado entrar en discusión con el tentador, se habría salvado, pero ella se aventuró a alegar con él y entonces fue víctima de sus artificios. Así es como muchas personas son aún vencidas. Todas esas personas que están estudiando la Biblia con el método de contrastar y resaltar, con la hermenéutica, esas personas han sido vencidas y dudan y discuten respecto a la voluntad de Dios. Finalmente terminan dándole teorías humanas a la palabra de Dios y en lugar de obedecer sus mandamientos, aceptan teorías humanas que no sirven más que para encubrir los engaños de Satanás. Eso está en el conflicto de los siglos 519 y 521. Leí las partes más importantes. Pero que no nos suceda a nosotros, que nos dejemos, les escuchemos esas interpretaciones de contrastar y resaltar, de hermenéutica, que nosotros estudiemos la Biblia como la Biblia misma dice y entendamos la interpretación divina y no teorías humanas, porque como dice Mateo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres, teorías humanas. Eso creo que está en Mateo 5:17, me parece que está así, no estoy equivocada. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y dice, y Apocalipsis 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice, yo soy de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Entonces, los que guardan los mandamientos, no puede nadie guardar los mandamientos sin tener el espíritu de profecía, porque si es obediente a los mandamientos, Dios le ama y viene y se manifiesta a él a través de su Espíritu Santo. Y esa manifestación es una manifestación gloriosa del aumento del conocimiento del mensaje para esta última generación. El mensaje profético para esta última generación. Y entonces aquí vemos que esas son las características del pueblo de Dios, de este remanente de los últimos días, que sea pueblo de Dios, guarda sus mandamientos. La señal visible que guarda sus mandamientos es que guarda el cuarto día de la semana, el día de reposo, y que entienden el mensaje profético para esta generación, para nosotros. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10 lo apoyan, además de las citas que hemos leído. La historia del pecado atestigua durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados por él. Si guardamos los mandamientos seremos felices. Y él mismo, Señor Jesús, vendrá a nosotros a través del Espíritu Santo y nos enseñará como hacía con Adán y Eva. Nos enseñará el aumento de conocimiento para este tiempo. Los predicadores, dice acá, dice, en vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declararán al unísono, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Los predicadores y el pueblo solían considerar misterioso el libro del Apocalipsis y de menor importancia que otras partes de las escrituras sagradas. Pero yo vi que este libro es verdaderamente una revelación dada en beneficio especial de quienes viviesen en los últimos días. Es nuestro mensaje profético
nuestro mensaje especial para nosotros que vivimos en los últimos días. Y si obedecemos los mandamientos, el Señor vendrá a través de su Espíritu Santo y nos lo hará discernir, nos lo hará entender. De los que viviesen en los últimos días, para inducirlos a discernir su verdadera posición y su deber. Dios dirigió la mente de Guillermo Miller hacia las profecías y le dio gran luz sobre el Apocalipsis. También a nosotros nos la dará. Y dice acá, los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión, firme e intrépido, proclamaba el mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido en maldad y una iglesia fría y mundana eran bastante para llamar a la acción todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones, aunque combatido por los que se llaman cristianos y por el mundo y abofeteado por Satanás y sus ángeles. No cesaba Miller de predicar el evangelio eterno a las multitudes siempre que se le deparara ocasión, pregonando cerca y lejos: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Pero este ministerio, que se llama Ministerio Mi Librito, lo digo acá. Entonces dicen que hay un anciano que enseñaba la profecía, el anciano Jeff, y dicen que él, en base al conocimiento de la profecía, interpretaba esos versículos de Proverbios 29, 18 y Amós 4, 6, lo interpretaba que eran las características que el pueblo tiene que tener para este tiempo, y que la falta de conocimiento era la profecía, y no era que el anciano interpretara, no es una interpretación de ese anciano Jeff, esa es una interpretación que está ahí mismo, tanto en la palabra de Dios como en el espíritu de profecía. Marcos, lo que les decía anteriormente, Marcos 1, 14 y 15 dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Y el deseado de todas las gentes, en la página 199, el último párrafo dice: la nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Así, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ahí le está enseñando a interpretar esa profecía. Y así, con profecía, el Señor empezó su evangelio. Así que el evangelio eterno es el mensaje profético. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Si rechazamos el conocimiento, serán echados del sacerdocio. Y hemos visto que muchos que han estado en el sacerdocio y han rechazado el mensaje profético para este tiempo, ya Dios los pasó por alto. Incluso a esos que están interpretando y que se dicen que son mensajeros y sacerdotes de Dios y están interpretando con el método de resaltar y contrastar y con la hermenéutica, Dios ya no son sacerdotes, Dios los pasó por alto. Ahora son instrumentos en las manos de Dios y son engañadores de los cuales debemos cuidar. Y dice acá:
dice, los maestros de nuestras escuelas están hoy en peligro de seguir las mismas huellas que los judíos en los tiempos de Cristo. Cualquiera que sea su situación, por mucho orgullo que tengan acerca de su capacidad de enseñar, a menos que abran las cámaras del templo del alma para que reciban los rayos brillantes del sol de justicia, están anotados en los libros del cielo como incrédulos. Y estos que están haciendo eso por el precepto y el ejemplo interceptan los rayos de luz que habrían de llegar a las almas. Ellos, esos que dan interpretaciones humanas, que interpretan con esos métodos humanos la Biblia y le dan interpretaciones humanas, están por el precepto, por la orden y por el ejemplo, interceptan, obstaculizan que los rayos de luz obstaculizan los rayos de luz que habrían de llegar a las almas de Dios, del Espíritu Santo. Estamos viviendo en un mundo lleno de corrupción, y si no recibimos al Cristo vivo en nuestros corazones, creyendo y ejecutando sus palabras, obedeciéndolas y enseñándolas, seremos y permaneceremos tan ciegos como los judíos. Y voy a saltarme esto para avanzar. Bueno, voy a leer. Todos los maestros necesitan aprovechar cada rayo de luz celestial derramada en su senda, porque como instructores necesitan luz. Algunos dicen, sí creo que anhelo esto, pero se engañan. ¿De dónde recibís vuestra luz? ¿De dónde están recibiendo esa luz del método de comparar y contrastar? ¿De dónde están recibiendo esa luz del método de estudiar la Biblia con la hermenéutica? Entonces, ¿de dónde recibís vuestra luz? ¿De qué fuente habéis estado bebiendo? El Señor me ha comunicado que no pocos de los maestros han abandonado las aguas de las nieves del Líbano por los arroyos turbios del valle. Dios solo puede guiarnos con seguridad por sendas que nos conduzcan a la patria mejor, pero los maestros que no están buscando con fervor e inteligencia esa patria mejor, están induciendo a los que están bajo su influencia a ser negligentes y a descuidar la gran salvación comprada para ellos con un precio infinito. Todos nuestros maestros deben mantener en relación viva con Dios. Si Dios mandase a su Espíritu Santo a nuestras escuelas para amoldar los corazones, elevar el intelecto y dar sabiduría divina a los estudiantes, habría quienes en su estado actual se interpondrían entre Dios y los que necesitan la luz. Isaías 28:9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender conocimiento? A los que recién han sido destetados, a los que recién han sido quitados de los pechos. ¿A quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender el mensaje? Porque mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allá, ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo. A ellos había dicho, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el lugar de descanso, pero ellos no quisieron escuchar, por lo cual la palabra de Jehová para ellos será mandato tras mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y atrapados y presos estos falsos sacerdotes que se dicen que están enseñando a interpretar la Biblia con el método de comparar y contrastar con la hermenéutica y están echando para abajo la interpretación divina. Caerán de espaldas enredados y presos, serán quebrantados en esta palabra de verdad. Así que, oh escarnecedores, a ellos les dice este mensaje, que gobernáis a este pueblo, escuchad la palabra de Jehová.
Y dice aquí esta cita que está vamos a leerla, que está en Profetas y Reyes. Y dice así: sin embargo, el enemigo de la iglesia de Dios en la tierra no había tenido plenamente en cuenta la naturaleza compasiva de aquel que de ningún modo justificará al malvado, y sin embargo se gloría en ser misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia con millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. A pesar de los esfuerzos hechos por Satanás para estorbar el propósito de Dios en favor de Israel, el Señor se reveló misericordiosamente aún en algunas de las horas más sombrías de su historia, cuando parecía que las fuerzas del mal estaban por ganar la victoria. Recordó a Israel las cosas destinadas a contribuir al bienestar de la nación. Declaró por medio de Oseas: escríbele las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas, no las conocieron. Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. El Señor los había tratado con ternura, instruyéndolos por sus profetas y dándoles reglón sobre reglón, precepto sobre precepto. Así que esa es la forma de estudiar. Los profetas, el Señor los había instruido y tratado con ternura, instruyéndolos por los profetas y dándole reglón sobre reglón, precepto sobre precepto. Si Israel hubiese escuchado los mensajes de los profetas, se le habría ahorrado la humillación que siguió, pero el Señor se vio obligado a dejarlo ir en cautiverio, porque persistió en apartarse de su ley. Persistió en apartarse de su ley, en no guardar los mandamientos, tampoco iba a tener conocimiento de las profecías. Dice, porque persistió en apartarse de su ley. El mensaje que le mandó por Oseas fue este: mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto ha rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, que tiene que ver con lo que lo instruían los profetas, que tiene que ver con la profecía para el tiempo de ellos. Y así estamos rechazando las profecías para el tiempo de nosotros. Dice, yo también te rechazaré. El Señor también nos rechaza, puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios. En toda época, la transgresión de la ley de Dios fue seguida por el mismo resultado. En los días de Noé, cuando se violó todo principio del bien hacer y la iniquidad se volvió tan arraigada y difundida que Dios no pudo soportarla más, se promulgó el decreto: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. En los tiempos de Abraham, el pueblo de Sodoma desafió abiertamente a Dios y a su ley, y se manifestó la misma perversidad y fueron destruidos con fuego y azufre. El tiempo que precedió al cautiverio de las 10 tribus de Israel se destacó por una desobediencia y una perversidad similares. No se tenía en cuenta para nada la ley de Dios. Y esto abrió las compuertas de la iniquidad sobre Israel. Oseas declaró: Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, no hay profecía, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar y hurtar, adulterar prevalecieron, y sangre se tocaron con sangres. Las profecías de juicio que diera Amós y Oseas iban acompañadas de predicciones referentes a una gloria futura, a las 10 tribus durante mucho tiempo rebeldes e impenitentes. No se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina hasta el fin del tiempo.
habrían de andar errantes entre las gentes, pero mediante Oseas fue dada una profecía que les ofreció el privilegio de tener parte en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al fin de la historia de esta tierra. Cuando Cristo aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores, declaró el profeta, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin estatua y sin efod y sin terafín. Después agregó el profeta, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en los días de Oseas. Eso está en Profetas y Reyes. Y Dios hace una distinción entre los que los están dirigiendo y están dándole a la Biblia con esos métodos de resaltar y contrastar y con la hermenéutica, le están dando interpretaciones de hombres a la Biblia. Dios hace una distinción entre esos líderes y entre los que lo siguen. Y esto que el Señor está diciendo, que si vuelven a Dios, que si se arrepienten y vuelven a su palabra, les dará les dará parte en la restauración final. También para ellos habrá parte en la restauración final, pero tendrán que apartarse de esas doctrinas y mandamientos y falsas interpretaciones de la palabra de Dios y venir a estudiar la Biblia con la interpretación divina para entender venir a estudiar la Biblia con el método divino para que vengan a la interpretación divina de la palabra de Dios y a la obediencia de sus mandamientos. La hermenéutica, la palabra hermenéutica tiene su origen en Hermes, conocido como Mercurio en la mitología romana, el dios mensajero. Cree que Hermes viene de Herma, que significa un montón de piedras en referencia a los monumentos que se construían en las antiguas civilizaciones para demarcar territorios. Entonces, ese texto lo he tomado, ese significado lo he tomado de Google. Lo busqué en Google. Ustedes también lo pueden buscar de dónde viene la palabra hermenéutica, que es de dónde viene Hermes, y ustedes podrán encontrar allí mucha información, mucho más que esta. Ahora habla de texto, porque es la interpretación divina es un poquito allí, otro poquito allá, tiene que ver con comparar leer un texto y comparar lo que no entendamos del texto con otros contextos que tengan relación con el mismo tema en la Biblia. Dice texto, conjunto de enunciados que componen un documento escrito. Eso es del diccionario Oxford. Tenemos que leer todo el texto para ver de qué está hablando el texto, y si algo no entendemos, pues buscamos el verso y lo buscamos con otros versos que hablen del mismo tema en la Biblia y vamos a encontrar la interpretación divina de esa manera. El segundo significado, contexto, en su primer significado dice conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Y luego la segunda dice conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen una palabra o una oración y que pueden determinar su significado o su interpretación, porque puede haber un verso en la Biblia con una misma palabra, pero en ese contexto quiere decir una cosa, y si la vas a leer en otro contexto, de pronto allá esa misma palabra quiere decir otra cosa, como en este caso, este ejemplo que pone acá, el verbo cantar tiene dos significados distintos en estos contextos. El tenor o el cantante con la voz tenor cantó, o el detenido cantó, un detenido que está en la cárcel y le están haciendo que declare culpable o inocente y él se declara culpable, entonces se le dice cantó. Entonces son la palabra canto, pero tienen una interpretación diferente, así que comparando un texto con su contexto o con los otros versos de la Biblia que hablan del mismo tema, va a encontrar que se va a ampliar la interpretación divina allí. Y cuando encontremos la interpretación divina, a esa interpretación obedezcámosla, aceptémosla, digámosle amén y enseñémosla. Yo con esto estoy cerrando esto, y pues a todos que estudiemos la Biblia con la interpretación divina y no aceptemos
formas de estudiar la Biblia con interpretaciones humanas, porque nos llevarán a interpretaciones. No aceptemos estudiar la Biblia con métodos humanos, porque nos llevarán a interpretaciones humanas, a aceptar mandamientos de Dios, y el Señor nos dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Haremos que el pueblo se desenfrene por falta de la profecía, del mensaje de verdad presente. Dios nos echará del sacerdocio, y también así olvidaremos guardar los mandamientos, y Dios también se olvidará de nuestros hijos. Así que Dios tenga misericordia de todos nosotros, y con esto termino. Acompáñenme en una palabra de oración. Amado Dios, muchas gracias por poder grabar este mensaje, y te pido que seas con él a donde quiera que vaya, que se va a poner en el registro público, que los que lo van a oír les des tu Santo Espíritu para entender, y que sean obedientes, y que te manifiestes a ellos y les manifiestes el aumento de conocimiento para este tiempo. Son bendiciones que te rogamos, y que puedan tener las características del pueblo de Dios, que son los que obedecen los mandamientos y tienen el espíritu de profecía, que es el espíritu de profecía, nos lo manifiesta Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y nos convence de la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.